Ya deja el drama. Aquí todos ayudan y tú solo te quejas. ¿Ayudar? Soy tu madre. Respétame. Entonces compórtate como tal y ya no estorbes. En ese momento entendí que había dejado de ser madre. Tengo 68 años. Soy la madre, dueña de la casa que construí trabajando por décadas. Y, aún así, escuché eso de mi propia hija en la cocina que yo pagué, mientras el yerno hurgaba el refri, como si fuera dueño de todo. La comida tiene que estar mejor. Mi familia viene hoy, dijo sin mirarme. Y usted, mejor quédese callada, soltó mi hija, fría. ¿Callada? ¿En mi propia casa?, pregunté. Ella cruzó los brazos. No empieces. Hoy no es día de problemas. El olor a café quemado llenaba el aire. Mis nietos pasaron sin decir buenos días. Luego tú lavas todo, escuché. Respiré hondo. La mano me temblaba con el trapo. ¿Ustedes deciden todo aquí sin preguntarme?, pregunté. Ay, mamá, la casa ya es de la familia, dijo, riéndose incómoda. Ahí fue cuando algo se enfrió dentro de mí. Porque si la casa es de la familia, alguien tenía que recordar quién es la dueña. Abrí el cajón despacio y tomé algo que los haría arrepentirse de todo lo que me hicieron todos estos años. Me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana para preparar el café de la familia que vive en mi propia casa. Hace 42 años crié a mi hijo Carlos con todo el amor del mundo. Trabajé el doble cuando mi esposo se fue. Y ahora, a los 68 años, me siento como una extraña en el hogar que construí con tanto sacrificio. Hoy, como siempre, estaba en la cocina preparando el café cuando Carlos bajó las escaleras sin siquiera mirarme. Pasó directo y me gritó de manera grosera: «Échale ganas al café, que mi suegra está aquí», como si yo fuera la sirvienta de la casa y no la dueña. Sentí que mi corazón se estrujó cuando vi a doña Esperanza, la mamá de Leticia, bajando las escaleras justo detrás de él, con una sonrisa de superioridad en el rostro. Ella siempre me ha tratado como si yo fuera menos, como si la casa fuera suya y no mía. Leticia apareció después. Besó a su madre cariñosamente en la frente y dijo en voz alta: «Mamá, siéntate aquí en la mesa principal, que doña María ya nos va a servir nuestro café». La forma como dijo doña María sonó burlona, como si yo fuera solo una empleada. Me tragué las lágrimas, serví el café en silencio mientras ellos conversaban sobre sus planes del día como si yo no existiera, y cuando doña Esperanza elogió la casa diciendo: «Qué bueno que consiguieron un lugar tan bonito para vivir», sentí que algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Por un momento pensé en decir algo, en recordarles que esa era mi casa, comprada con el sudor de mi trabajo cuando Carlos era niño. Pero como siempre, bajé la cabeza y seguí sirviendo en silencio, limpiando la mesa, lavando los trastes, mientras ellos reían y hacían planes para el fin de semana sin incluirme en nada. Fue entonces cuando, sin que nadie se diera cuenta, tomé las llaves de la casa que estaban en la barra de la cocina y me las guardé en la bolsa del mandil. Algo me decía que necesitaba salir de ahí, aunque fuera solo por unas horas, para respirar y pensar. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Durante esa mañana interminable, mientras seguía con mis labores como si fuera parte de los muebles, escuché a Carlos platicarle a doña Esperanza sobre sus proyectos laborales, sobre las vacaciones que estaban planeando, sobre los regalos caros que le iban a comprar a Diego, mi nieto de 8 años. Hablaban de miles y miles de pesos como si nada, pero nunca mencionaron de dónde iba a salir ese dinero. Yo sabía la respuesta: de mi casa, de mi comida, de mis servicios gratis como sirvienta personal. Carlos llevaba 5 años sin pagar renta, sin comprar despensa, sin contribuir con un solo peso para el mantenimiento de la casa. Doña Esperanza se paseaba por mi sala como si fuera la reina del lugar, criticando la decoración que yo había escogido con tanto cariño años atrás. «Ay, Leticia, este sofá ya está muy viejo. Deberían cambiarlo por uno más moderno», decía mientras se sentaba pesadamente en mi sofá favorito. Y esas cortinas también ya pasaron de moda. Cada comentario era como una gota de veneno que se iba acumulando en mi corazón. Leticia asentía y me miraba de reojo, como diciéndome sin palabras que era mi obligación complacerlas.
Cuando sirvió la hora de la comida, me quedé parada en la cocina preparando pozole como una autómata, mientras en el comedor escuchaba las risas y conversaciones de mi propia familia hablando de todo excepto de mí. Diego entró corriendo a la cocina y me abrazó las piernas como siempre hacía. Pero cuando le pregunté cómo le había ido en la escuela, Carlos gritó desde el comedor: «Diego, ven acá, no estés molestando a tu abuela, que está ocupada». La palabra molestando me atravesó el alma como un cuchillo. ¿Desde cuándo las conversaciones con mi nieto eran una molestia? Esa tarde, después de lavar todos los trastes del almuerzo, me senté en mi cuarto por primera vez en el día. Era la 1 de la tarde y ya había trabajado 7 horas continuas sin descanso, sin que nadie me preguntara si tenía hambre o si necesitaba algo. Miré mis manos arrugadas y maltratadas por años de trabajo doméstico y por primera vez me pregunté en voz alta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? La pregunta se quedó flotando en el aire silencioso de mi recámara y la respuesta llegó clara y dolorosa. Estaba viviendo como una esclava en mi propia casa. Por la noche, cuando todos se fueron a dormir después de dejarme una montaña de platos sucios en el fregadero, me quedé sola en la cocina limpiando hasta muy tarde. Era mi momento favorito del día, cuando el silencio me permitía pensar sin interrupciones. Mientras tallaba una olla particularmente sucia, recordé las palabras que Leticia le había dicho a su mamá durante la tarde. La verdad es que tenemos mucha suerte, mamá. Carlos encontró la solución perfecta. Vivimos sin pagar renta, sin pagar sirvienta, y hasta tenemos quien nos cuide a Diego cuando salimos. Esas palabras habían estado resonando en mi cabeza toda la tarde. Sin pagar sirvienta. Así me veían ellos, como la sirvienta gratuita de la casa, no como la madre que sacrificó su juventud para darle a Carlos una educación y un futuro mejor, no como la abuela que amaba a Diego con locura, no como la mujer que había trabajado en fábricas, limpiando casas ajenas y vendiendo tamales en la esquina para poder comprar esa casa que ahora ellos consideraban suya. Terminé de limpiar cerca de las 11 de la noche. Me quité el mandil empapado de agua y grasa y caminé hacia mi cuarto con los pies hinchados y la espalda adolorida. Al pasar por la sala, vi las fotos familiares en la repisa. Carlos de niño en mis brazos, Carlos en su graduación, Carlos en su boda con Leticia. En todas esas fotos yo sonreía con orgullo, llena de esperanza por el futuro que creía que íbamos a construir juntos. Ahora esas mismas fotos me parecían burlonas, como recordatorios de lo ingenua que había sido. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Cerré la puerta de mi cuarto con seguro. Era un pequeño acto de rebeldía, pero se sintió como el primer paso hacia algo más grande. Me acosté en mi cama pensando en doña Carmen, mi vecina, quien siempre me decía: «María, tú criaste a un malagradecido, pero todavía estás a tiempo de vivir para ti misma». Por primera vez, sus palabras comenzaron a tener sentido. A las 5:30 de la mañana siguiente, mi despertador sonó como siempre, pero esta vez me quedé acostada por 5 minutos extra. 5 minutos que se sintieron como una pequeña revolución personal. Cuando finalmente me levanté, no corrí a la cocina como una loca. Caminé despacio, me lavé la cara con calma, me peiné frente al espejo y me miré fijamente a los ojos. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada, pero por primera vez en mucho tiempo también se veía pensativa. Mientras preparaba el café, escuché los pasos de Carlos bajando las escaleras más temprano que de costumbre. Venía hablando por teléfono con alguien sobre un negocio que estaba planeando, algo sobre una sociedad con un compadre para abrir un taller mecánico. Cuando colgó, se dirigió a mí sin siquiera darme los buenos días. «Oye, mamá, voy a necesitar que me firmes unos papeles para el negocio. Nada importante, solo formalidades». Lo miré extrañada y le pregunté qué tipo de papeles. «Ay, no te preocupes por eso. Son cosas técnicas que tú no entiendes. Solo fírmale donde te marquen». Esa respuesta me molestó profundamente. Cosas que yo no entiendo. Como si fuera una tonta por ser mayor. Como si no hubiera sido yo quien manejó todos los papeles de la casa durante décadas. Carlos tomó su café deprisa y salió sin despedirse, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como una advertencia. ¿Qué tipo de papeles quería que firmara sin explicarme? ¿Por qué tanta prisa y tanto misterio?
Cuando Leticia bajó con Diego para desayunar, los atendí como siempre, pero esta vez presté más atención a sus conversaciones. Leticia estaba hablando por teléfono con una amiga sobre una casa nueva que habían visto en una colonia más bonita. Sí, amiga, es hermosa. Tiene 3 recámaras y jardín. Carlos dice que ya casi tenemos todo listo para mudarnos ahí. Mi sangre se heló. ¿Mudarse? ¿Con qué dinero? ¿Y qué iba a pasar conmigo en esa nueva casa? Esa mañana, por primera vez en meses, decidí salir a caminar por el barrio después de terminar mis labores matutinas. No le dije a nadie a dónde iba, simplemente tomé mi bolsa y salí. Mientras caminaba por las calles que conocía desde hace 30 años, me di cuenta de que me había convertido en una prisionera de mi propia casa. No tenía amigas porque nunca tenía tiempo libre. No tenía pasatiempos porque todo mi tiempo se iba en servir a otros. No tenía vida propia porque había dedicado toda mi existencia a cuidar de una familia que ya no me valoraba. Al regresar a casa 1 hora después, encontré a Leticia reorganizando mi alacena sin mi permiso. Había sacado todas mis cosas y las estaba acomodando a su manera. Cuando me vio llegar, no se disculpó ni me pidió permiso. Simplemente dijo: «Ay, suegra, es que esto estaba muy desordenado. Así va a ser más fácil encontrar las cosas». Me quedé parada viendo cómo manoseaba mis trastes, mis especias, mis cosas personales, como si fueran suyas. «¿Y mis cosas dónde están?», le pregunté señalando unas cazuelas viejas que habían pertenecido a mi madre. «Ay, esas cacerolas ya estaban muy feas. Las puse en una caja para que las regales o las tires. Ya es hora de modernizar la cocina, ¿no le parece?». Su sonrisa falsa no logró disimular el desprecio en sus ojos. Esas cacerolas tenían más de 50 años. Eran todo lo que me quedaba de mi madre, y ella las había desechado como basura. Esa tarde, mientras ella salía de compras con Diego, busqué mis cacerolas en la caja de la basura. Las encontré sucias y maltratadas, mezcladas con desperdicios. Las saqué con cuidado, las lavé con lágrimas en los ojos y las guardé en mi cuarto. Si Leticia quería modernizar mi cocina, lo iba a hacer con sus cosas, no con las mías. Esa fue la segunda pequeña rebeldía del día, pero se sintió como un pequeño triunfo. Por la noche, Carlos llegó con los papeles que había mencionado en la mañana. Los extendió sobre la mesa del comedor y me llamó para que los firmara. Cuando empecé a leer lo que decían, Carlos me quitó los papeles de las manos. «Mamá, no necesitas leer todo eso. Son puras formalidades legales muy aburridas. Confía en mí, ¿sí? Solo pon tu firma aquí». Me señaló una línea al final del documento. Algo en su actitud me puso en alerta máxima. «Carlos, quiero leer lo que voy a firmar», le dije con firmeza. Su cara cambió completamente. Se puso serio y un poco molesto. «¿Desde cuándo desconfías de tu propio hijo? Te estoy pidiendo un favorcito nada más». Pero yo ya había logrado leer algunas líneas del documento, y las palabras que alcancé a ver me helaron la sangre. Hipoteca, garantía, propiedad inmueble. «Carlos, esto tiene que ver con mi casa, ¿verdad?», le pregunté directamente. Su silencio fue toda la respuesta que necesité. Leticia se acercó rápidamente y trató de calmar la situación. «Ay, suegra, no se preocupe, solo necesitamos poner la casa como garantía para el préstamo del negocio. Es algo temporal, para que Carlos pueda empezar su taller». Mis piernas casi se doblaron al escuchar esa explicación. Querían apostar mi casa en su negocio, sin siquiera consultarme propiamente. «No voy a firmar nada hasta que entienda todo lo que dice ese papel», declaré con una firmeza que no sabía que tenía. Carlos se paró molesto de la mesa y gritó: «Es increíble. Toda la vida te he cuidado, te he dado un lugar donde vivir, y ahora que necesito tu apoyo, me sales con desconfianzas». Sus palabras me atravesaron como dagas. ¿Él me había dado un lugar donde vivir? ¿En mi propia casa? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en todo lo que había pasado durante esos 2 días. Las humillaciones de doña Esperanza, los planes secretos de mudanza de Leticia, los papeles misteriosos de Carlos, mis cacerolas tiradas a la basura. Todo se estaba conectando en mi mente como piezas de un rompecabezas doloroso. Mi propia familia estaba planeando algo a mis espaldas, algo que involucraba mi casa, mi patrimonio, mi futuro. A las 3 de la mañana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté de la cama,
Prendí la luz del buró y saqué de mi cajón más secreto una libreta vieja donde guardaba información importante. Ahí estaban todos los números de teléfono que podría necesitar: mi banco, mi notario, doña Carmen la vecina y el licenciado Martínez que me había ayudado con los papeles de la casa años atrás. También saqué mi identificación, los documentos originales de la propiedad y una cuenta de banco que había mantenido en secreto durante años con todos mis ahorros. Mientras sostenía esos papeles en mis manos temblorosas, entendí por primera vez la dimensión real de mi situación. Yo tenía el poder, yo era la dueña de la casa, yo tenía ahorros que ellos no conocían, yo tenía derechos que había olvidado que existían. Durante años me había comportado como una invitada agradecida en mi propia casa, pero esa noche recordé quién era realmente. María Guadalupe Hernández, trabajadora incansable, madre soltera exitosa, propietaria de un patrimonio que había construido con esfuerzo y sacrificio. Al amanecer, mientras preparaba el último café de mi vida anterior, supe exactamente lo que tenía que hacer. Carlos y Leticia bajaron como siempre, esperando que yo los atendiera como siempre, hablando de sus planes como si yo fuera invisible. Pero esta vez, mientras les servía su desayuno, los observé con ojos completamente diferentes. Ya no los veía como mi familia ingrata, sino como personas extrañas que habían invadido mi casa y mi vida. Y las personas extrañas se pueden desalojar. Esa mañana, cuando todos se fueron a sus actividades diarias, tomé mi bolsa, guardé mis documentos más importantes y salí de mi casa con un propósito muy claro en mente. Era hora de recordarles a todos quién era la verdadera dueña de esa casa. Era hora de tomar control de mi propia vida. Era hora de que María Guadalupe Hernández regresara del exilio al que su propia familia la había enviado. Y cuando regresara esa tarde, todo iba a ser diferente. Salí de casa sin avisar a nadie y caminé por las calles de mi colonia, recordando cuando compré esa casa hace 30 años, trabajando como empleada doméstica en 3 lugares diferentes para poder pagar las mensualidades. Carlos tenía 12 años y me ayudaba cargando las bolsas pesadas del mercado. Me decía que un día iba a cuidar de mí cuando me pusiera viejita. Las lágrimas rodaron por mi rostro cuando recordé cómo cambió después de casarse con Leticia hace 5 años. Ella llegó a mi casa como un huracán y poco a poco fue logrando que mi hijo se alejara de mí. Doña Carmen, mi vecina querida, me vio llorando en la placita y vino a sentarse a mi lado preguntándome qué me había pasado. Le conté a doña Carmen sobre la mañana humillante, sobre cómo me sentí tratada como sirvienta en mi propia casa, y ella me abrazó diciéndome que yo merecía mucho más respeto. María, tú criaste a ese muchacho solita después de que tu marido se largó. Trabajaste hasta los huesos para darle todo, ¿y ahora él te trata así?, me dijo doña Carmen con indignación. Ella me recordó que la casa estaba a mi nombre, que yo todavía tenía la cuenta de banco que había escondido de todo mundo con los ahorros de toda mi vida, y que Carlos ni se imaginaba cuánto dinero había guardado todos esos años. Nos quedamos platicando hasta el mediodía, y cuando regresé a la casa, encontré a Leticia dándole órdenes a Diego sobre cómo acomodar su cuarto, mientras Carlos veía la televisión en el sillón como si fuera el rey de la casa. Nadie me preguntó dónde había estado, nadie se preocupó por saber si había comido algo, y cuando empecé a preparar la comida, doña Esperanza comentó en voz alta: «Leticia, tu suegra es bien trabajadora, ¿eh? Por lo menos sabe cocinar sabroso». La manera como dijo «trabajadora» me hizo sentir como un objeto útil, no como una persona. Carlos se rió del comentario de su suegra y estuvo de acuerdo, diciendo que yo de verdad sabía hacer bien las cosas de la casa. En ese momento, mientras movía el guisado en la estufa, sentí una frialdad extraña apoderándose de mi pecho, como si mi corazón se estuviera protegiendo de toda esa ingratitud. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió para siempre. Durante los días siguientes, comencé a observar a mi familia con ojos completamente diferentes, como si fuera una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Me di cuenta de cosas que antes pasaba por alto porque estaba demasiado ocupada trabajando. Carlos se levantaba todos los días a las 9 de la mañana. Se bañaba con agua caliente que yo calentaba, desayunaba lo que yo le preparaba y se iba a su trabajo en el auto que yo había ayudado a pagar cuando él no tenía para el enganche.
Regresaba en las tardes esperando que la comida estuviera lista, que la casa estuviera limpia, que su ropa estuviera lavada y planchada. Leticia tenía una rutina aún más cómoda. Se levantaba cuando se le daba la gana, desayunaba en la cama mientras yo le llevaba la charola, se pasaba las mañanas hablando por teléfono con sus amigas mientras yo hacía el quehacer, y en las tardes salía de compras con el dinero que Carlos le daba. Dinero que él podía darle porque no pagaba renta, ni luz, ni gas, ni comida. Su única contribución a la casa era criticar mi manera de hacer las cosas y reorganizar mis espacios a su conveniencia. Diego era el único que todavía me trataba con cariño genuino, pero hasta en él comencé a notar los efectos del ejemplo que recibía de sus papás. Ya no corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, como antes lo hacía. Ahora llegaba pidiendo de comer directamente, dando por sentado que yo tenía que atenderlo inmediatamente. Cuando le preguntaba sobre su día, me respondía con monosílabos mientras veía la televisión, igual que hacía su papá conmigo. Una tarde, mientras Diego hacía su tarea en la mesa del comedor, le pregunté si se acordaba de cuando éramos solo él y yo los domingos, cuando su mamá salía con sus amigas y su papá trabajaba. Solíamos hacer galletas juntos, ver caricaturas, jugar lotería. Diego levantó los ojos de su cuaderno y me dijo: «Sí me acuerdo, abuela, pero ya estoy muy grande para esas cosas de niños chiquitos». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Mi nieto estaba creciendo, y yo me había quedado atrapada en el pasado, aferrada a una versión de él que ya no existía. Esa noche, después de lavar los trastes de la cena, me senté en mi cuarto y saqué una caja vieja que tenía guardada en el closet desde hacía años. Era mi caja de recuerdos, llena de fotos, cartas y documentos de toda mi vida. La primera foto que encontré fue de cuando Carlos tenía 5 años, parado junto a mí en la puerta de nuestro primer departamento. Yo me veía tan joven, tan llena de esperanza, con mi uniforme de empleada doméstica recién planchado para ir a trabajar. Recordé esa época con una claridad dolorosa. Trabajaba de lunes a viernes limpiando oficinas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego corría a recoger a Carlos de la escuela, lo llevaba a casa de doña Petra para que me lo cuidara y yo me iba a mi segundo trabajo limpiando una casa particular hasta las 8 de la noche. Los sábados trabajaba en un restaurante lavando platos y los domingos vendía quesadillas afuera de la iglesia. No había día de descanso, no había vacaciones, no había tiempo para mí misma. Todo ese sacrificio había sido por Carlos, para que él tuviera una educación, para que no le faltara comida, para que pudiera ir a la escuela limpio y bien vestido como los demás niños. Cuando cumplió 15 años, le compré su primera bicicleta nueva trabajando turnos extra durante 3 meses. Cuando se graduó de la secundaria, le hice una fiesta que me costó todo lo que tenía ahorrado. Cuando conoció a Leticia, yo pagué la mayor parte de su boda porque quería que mi hijo se casara por todo lo alto. Seguí revisando las fotos. Carlos en su graduación de la preparatoria, radiante de felicidad mientras me abrazaba. Carlos en su primer día de trabajo, orgulloso de haber conseguido empleo gracias a la educación que yo le había dado. Carlos, el día que me anunció que se iba a casar, prometiéndome que Leticia iba a quererme como a una madre. En todas esas fotos yo sonreía con una felicidad genuina, convencida de que mi sacrificio había valido la pena. Pero también había otras fotos más recientes que contaban una historia diferente. Carlos y Leticia en su aniversario, celebrando en un restaurante caro, mientras yo me quedé en casa cuidando a Diego. Carlos en el cumpleaños de Diego el año pasado, rodeado de invitados que ni siquiera me saludaron, mientras yo servía la comida desde la cocina como si fuera la empleada contratada. Leticia en la graduación de Diego del kinder, posando orgullosa como si ella hubiera sido quien pagó las colegiaturas. Al día siguiente decidí hacer un experimento. En lugar de levantarme a las 5:30 como siempre, me quedé en la cama hasta las 7 de la mañana. No puse el despertador, simplemente dejé que mi cuerpo descansara por primera vez en años. Cuando finalmente salí de mi cuarto, Carlos ya estaba en la cocina revolviendo los cajones buscando algo para desayunar. ¿Y el café?, me preguntó con irritación cuando me vio. Se me hizo tarde, le respondí simplemente, y comencé a preparar el desayuno sin prisa. Su reacción me sorprendió.
Se puso muy molesto, como si yo hubiera cometido una falta grave. Mamá, todos los días está listo el café a las 7. Tengo junta temprano y ahora voy a llegar tarde por tu culpa. Su culpa, no su comprensión. Su inconveniencia, no mi derecho a dormir un poco más. Leticia bajó 15 minutos después y su reacción fue aún peor. Ay, suegra, ¿qué le pasó? ¿Se sintió mal? Es que nunca se había levantado tan tarde. Su falsa preocupación era peor que la molestia directa de Carlos. Me trataba como si fuera una máquina que se había descompuesto, no como si fuera una persona que tenía derecho a cambiar su rutina. Ese día decidí hacer todo más lento. Lavé los trastes sin prisa, trapié la casa a mi ritmo, preparé la comida cuando se me dio la gana, en lugar de tenerla lista a la hora exacta que ellos esperaban. Era mi pequeña rebeldía silenciosa, pero cada reacción de mi familia me confirmaba algo terrible. Para ellos, yo no era María Guadalupe, la madre y abuela que había sacrificado su vida por su bienestar. Yo era simplemente un servicio que esperaban que funcionara perfectamente las 24 horas del día. Por la tarde, cuando Leticia salió con Diego a una fiesta infantil sin invitarme, me quedé sola en la casa por primera vez en meses. El silencio era extraño, pero liberador. Caminé por mi casa viendo cada rincón con ojos nuevos. Todo estaba arreglado exactamente como Leticia había querido, no como a mí me gustaba. Mis fotos familiares habían sido reemplazadas por fotos de la familia de ella. Mi sala estaba decorada con los colores que a ella le parecían modernos. Mi cocina estaba organizada según su conveniencia, no la mía. Me senté en el sillón de la sala y por primera vez en años no tenía nada que hacer. No había trastes que lavar, no había ropa que planchar, no había comida que preparar, no había nadie a quien atender. Solo silencio y la compañía de mis propios pensamientos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo aterrador. Había dejado de existir como persona individual. Me había convertido completamente en función de otros. No tenía gustos propios, no tenía planes propios, no tenía vida propia. Esa tarde llamé a mi hermana Rosario, quien vivía en Guadalajara desde hacía 10 años. No habíamos hablado en meses porque yo nunca tenía tiempo para llamadas personales. Cuando le conté lo que estaba pasando, su reacción me sorprendió. María, ¿te estás escuchando? Hablas como si fueras la empleada de tu propia familia, me dijo con preocupación. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a divertirte? ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué querías tú? Sus preguntas me cayeron como baldes de agua fría. No podía recordar la última vez que había hecho algo por puro gusto personal. No podía recordar la última vez que alguien en mi familia había mostrado interés genuino por mi bienestar. No podía recordar la última vez que me había sentido importante por ser quien era, no por lo que hacía para otros. Rosario, le dije con la voz quebrada, creo que me perdí en el camino. No sé cuándo pasó, pero dejé de ser María y me convertí en la sirvienta de María. Mi hermana se quedó callada por un momento largo antes de responder. Manita, nunca es demasiado tarde para encontrarte a ti misma, pero primero tienes que decidir si quieres seguir viviendo para otros o si quieres volver a vivir para ti. Después de colgar el teléfono, me quedé pensando en las palabras de mi hermana hasta muy tarde. Cuando Carlos y Leticia regresaron esa noche, no me preguntaron cómo había estado sola. No me agradecieron por haber cuidado la casa. No mostraron ningún interés en mi día. Simplemente llegaron esperando que la cena estuviera lista, que la casa estuviera en orden, que yo estuviera disponible para atender sus necesidades. Y así fue como confirmé algo que había estado negando durante años. Para mi propia familia, yo era invisible como persona, solo visible como servicio. Esa noche, mientras preparaba todo para el día siguiente como había hecho durante miles de noches anteriores, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Ya no iba a seguir viviendo en automático. Ya no iba a seguir aceptando la invisibilidad como mi destino. Era hora de recordar quién había sido María Guadalupe Hernández antes de convertirse en la sombra de su propia familia. Los siguientes días comencé a prestar atención a cosas que antes pasaba por alto. Noté que Carlos hablaba conmigo solo cuando necesitaba algo, que le calentara la comida, que le planchara una camisa, que le diera dinero para el pasaje. Sus conversaciones conmigo duraban menos de 2 minutos y siempre eran órdenes disfrazadas de peticiones.
Mamá, ¿me calientas esto? Mamá, ¿me ayudas con aquello? Nunca. ¿Cómo estás, mamá? O, ¿qué piensas de esto, mamá? Leticia era aún más eficiente en su desprecio. Había desarrollado un sistema perfecto para darme órdenes sin sonar grosera. Ay, suegra, si no le molesta, ¿podría lavar esta blusa a mano? Es que en la lavadora se puede dañar. Suegra, ¿le parece si Diego come en su cuarto hoy? Es que tengo visitas y no queremos que haga ruido. Cada petición venía envuelta en falsa cortesía, pero todas eran órdenes claras de una mujer que se creía la dueña de mi casa. Diego había aprendido el patrón de comportamiento de sus padres. Llegaba de la escuela y gritaba desde la puerta: «¡Abuela, tengo hambre!». No preguntaba cómo estaba, no contaba cómo le había ido en la escuela, no mostraba interés en conversar conmigo. Solo anunciaba sus necesidades y esperaba que yo las satisficiera inmediatamente. Cuando le servía la comida, comía en silencio viendo videos en el teléfono, como si yo fuera una mesera que no merecía ni un «gracias». Una tarde encontré a Leticia hablando por teléfono con su mamá mientras yo lavaba los trastes en la cocina. Pensaba que no la podía escuchar, pero su voz llegaba clara hasta donde yo estaba. «Sí, mamá, la verdad es que estamos muy cómodos aquí. No pagamos renta, no pagamos empleada doméstica, y además doña María nos cuida muy bien a Diego cuando salimos. Es como vivir en un hotel de lujo, pero gratis». Se reía mientras describía mi vida como si fuera una broma divertida. Esas palabras se me grabaron en el corazón como hierro candente. Hotel de lujo gratis. Eso era lo que yo representaba para ella. Servicios gratuitos sin ninguna consideración humana. No era su suegra que merecía respeto, no era la abuela de su hijo que merecía cariño, no era la dueña de la casa que merecía gratitud. Era un hotel gratis con empleada incluida. Esa misma tarde, después de que Leticia colgó el teléfono, me acerqué a ella con toda la valentía que pude reunir. «Leticia, necesitamos hablar», le dije en un tono más serio de lo habitual. Ella me miró sorprendida porque nunca le había hablado de manera directa. «¿Qué pasa, suegra? ¿Todo está bien?». Su falsa preocupación ya no me engañaba. «Quiero que sepas que escuché tu conversación con tu mamá», le dije mirándola directamente a los ojos. «Y me dolió mucho escuchar cómo describes nuestra situación familiar». Su cara cambió inmediatamente, se puso roja y empezó a tartamudear excusas. «Ay, suegra, no era nada malo. Yo solo estaba... Es que mi mamá siempre pregunta». Pero yo la interrumpí con algo que nunca había hecho antes. «Leticia, esta es mi casa. Yo la pagué con mi trabajo durante 30 años. Tú vives aquí porque yo lo permito, no porque sea tu derecho. Y yo no soy la empleada de esta casa, soy la dueña». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Leticia se quedó callada, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que yo le estuviera hablando así. Después de ese intercambio, algo cambió definitivamente en el ambiente de la casa. Leticia me trataba con más distancia, pero también con más cuidado, como si se hubiera dado cuenta de que había despertado algo en mí que había estado dormido durante años. Carlos notó la tensión y me preguntó qué había pasado con su esposa. Cuando le conté sobre la conversación telefónica, su reacción me terminó de abrir los ojos sobre la realidad de mi situación. «Ay, mamá, no le hagas caso a Leticia cuando habla con su mamá. Ya sabes cómo son las mujeres, siempre exageran las cosas», me dijo Carlos como si el problema fuera que yo me había ofendido, no que su esposa me estuviera faltando al respeto en mi propia casa. «Además, tú sabes que nosotros te queremos mucho y te valoramos todo lo que haces por la familia». Pero sus palabras sonaban automáticas, como un discurso ensayado. «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin que yo estuviera haciendo algo para ti?», le pregunté directamente. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Se quedó pensando durante varios segundos, y su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No podía recordar la última vez que había expresado afecto hacia mí de manera desinteresada. «¿Y cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué necesito yo?», continué preguntando. Carlos se veía cada vez más incómodo, como si mis preguntas fueran ataques injustificados. «Mamá, ¿por qué me haces estas preguntas tan raras? Claro que me importa cómo estás. Es solo que... Bueno, siempre has sido muy fuerte, muy independiente». Ahí estaba la excusa perfecta.
Yo había sido muy fuerte durante tantos años que mi familia había asumido que no necesitaba cuidados, atención o consideración. Mi fortaleza se había convertido en mi condena. Por haber sido capaz de cargar con todo sin quejarme, habían asumido que podía seguir cargando para siempre sin necesidad de reciprocidad. Esa noche, por primera vez en años, no preparé la ropa de Carlos para el día siguiente. No puse su uniforme en el perchero, no revisé que sus zapatos estuvieran limpios, no dejé su desayuno preparado para que solo tuviera que calentarlo. Cuando se levantó al día siguiente y no encontró nada listo, se molestó conmigo como si hubiera violado algún contrato sagrado. «Mamá, ¿qué pasó con mi ropa?», me preguntó con irritación. «No la preparé», le respondí simplemente mientras me servía mi café con tranquilidad. «¿Pero por qué? ¿Te sientes mal?». Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la interrupción de los servicios que esperaba recibir. «No, no me siento mal. Simplemente decidí que ya estás muy grande para que tu mamá te prepare la ropa como si fueras un niño chiquito». Mi respuesta lo dejó sin palabras. Se quedó parado en la cocina, esperando que yo dijera, «Es broma», o que me levantara a ayudarle como siempre había hecho. Pero yo seguí tomando mi café tranquilamente, viendo por la ventana como si fuera la mañana más normal del mundo. Después de varios minutos de silencio incómodo, Carlos se fue a vestir por sí mismo, refunfuñando por lo bajo sobre las rarezas de las mujeres mayores. Ese pequeño acto de rebeldía se sintió como una victoria enorme. Por primera vez en décadas, había puesto mis necesidades, en este caso, la necesidad de no ser tratada como sirvienta personal, por encima de las expectativas de mi familia. Era un cambio minúsculo, pero simbólicamente gigantesco. Era el primer paso hacia recuperar mi dignidad como persona individual, no solo como función familiar. Durante el resto de esa semana, continué haciendo pequeños cambios que pasaron desapercibidos individualmente, pero que en conjunto estaban transformando la dinámica de la casa. Dejé de anticiparme a todas sus necesidades. Dejé de limpiar inmediatamente después de que ensuciaran algo. Dejé de cocinar exactamente lo que sabía que les gustaba sin preguntarles qué querían. Y por primera vez en años, comencé a expresar mis propias preferencias sobre cosas pequeñas, pero importantes. Cuando Leticia me pidió que lavara a mano una blusa delicada, le dije, «Hoy no puedo, tal vez mañana». Cuando Carlos me pidió que le planchara una camisa a las 11 de la noche, le dije, «Ya guardé la plancha, hazlo mañana temprano». Cuando Diego gritó que tenía hambre, le dije, «La comida está en el refrigerador, sírvete lo que quieras». Cada pequeño no era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Al final de esa semana memorable, me di cuenta de algo fundamental. El respeto no se pide, se exige. Y la única manera de exigirlo es dejar de aceptar el irrespeto. Mi familia había desarrollado un patrón de comportamiento hacia mí durante años, y ese patrón solo iba a cambiar si yo dejaba de alimentarlo con mi complicidad silenciosa. Pero también me di cuenta de algo más preocupante. Los pequeños cambios no iban a ser suficientes. Mi familia se había acostumbrado tanto a mi invisibilidad que interpretaban mis intentos de recuperar dignidad como berrinches temporales de una mujer mayor. No entendían que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No entendían que María Guadalupe había despertado después de años de hibernación forzada. Y esa noche, mientras todos dormían tranquilamente después de un día más de recibir servicios gratuitos de mi parte, tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Era hora de hacer un cambio tan grande que fuera imposible de ignorar. Era hora de enseñarles el verdadero valor de todo lo que había dado por sentado durante años. Era hora de mostrarles lo que se sentía vivir sin la presencia invisible pero fundamental de María Guadalupe Hernández. Durante la semana siguiente, comencé a actuar de manera diferente, pero nadie se dio cuenta porque siempre había sido una persona discreta. Llamé a doña Carmen y le pedí que me guardara algunas de mis cosas más importantes en su casa, diciéndole que estaba organizando unos armarios. Fui al banco y transferí todo el dinero de mi cuenta a una nueva cuenta en otra sucursal, una cantidad que ni Carlos se imaginaba que tenía. Eran 43,000 pesos que junté durante años trabajando y ahorrando en todo. También busqué a un abogado para saber sobre mis derechos sobre la casa, ya que estaba todo a mi nombre, y descubrí que podía hacer lo que quisiera con la propiedad. La transformación dentro de mí era extraña. Me sentía más tranquila,
más determinada, como si hubiera despertado de una pesadilla. Leticia y Carlos seguían tratándome como siempre, mandándome hacer esto y aquello, quejándose de la comida, ignorando mi presencia cuando tenían visitas. Doña Esperanza regresó el fin de semana e hizo el favor de reorganizar mi cocina como ella creía que estaba mejor, tocando mis cosas como si fuera la dueña de la casa. Diego, mi nietecito, era el único que todavía me abrazaba y me decía que me quería, pero hasta él estaba empezando a llamarme abuela sirvienta, jugando, copiando la manera como sus papás hablaban conmigo. El lunes por la mañana, mientras todos dormían, tomé una maleta pequeña con mi ropa esencial, los documentos de la casa, mi nueva cuenta bancaria, y escribí una carta corta que dejé encima de la mesa de la cocina. La carta decía apenas: «Ustedes me enseñaron que ya no pertenezco a esta familia, me voy para siempre. La casa se venderá en 30 días. Carlos, tienes ese tiempo para encontrar otro lugar donde tu familia pueda vivir. No traten de buscarme». Cerré la puerta de mi casa por última vez y me fui a vivir temporalmente a casa de doña Carmen, quien me recibió con los brazos abiertos. Y cuando llegaron a casa esa tarde, lo único que quedaba era una carta. El primer día después de mi partida fue como respirar aire fresco después de años de ahogo. Desperté en la casa de doña Carmen sin escuchar gritos pidiendo café, sin tener que correr a preparar desayunos, sin sentir la presión de tener todo perfecto antes de que los demás despertaran. Por primera vez en décadas, desayuné sentada tranquilamente, conversando con mi vecina sobre cosas que no tenían nada que ver con las necesidades de otras personas. Carlos comenzó a llamar a mi celular desde las 7 de la mañana. Primero fueron llamadas confundidas, preguntándome dónde estaba y cuándo iba a regresar. Después se volvieron más desesperadas, cuando se dio cuenta de que la carta hablaba en serio. Leticia también intentó convencerme, mandándome mensajes de WhatsApp diciendo que todo había sido un malentendido, que nunca quisieron lastimarme, que la familia me necesitaba. Pero yo no contesté ni una sola llamada, ni respondí ningún mensaje. Durante esos primeros días, doña Carmen me ayudó a encontrar un departamento pequeño pero acogedor del otro lado de la ciudad, donde finalmente pude vivir en paz. Era un lugar modesto, con una recámara, una sala pequeña y una cocina donde yo era la única que decidía qué cocinar y a qué hora comerlo. Por primera vez en años, pude comer a la hora que se me daba la gana, sin tener que esperar a que otros terminaran primero. El abogado que había consultado me explicó todos mis derechos como propietaria. La casa estaba completamente a mi nombre. No había ningún impedimento legal para venderla. Y Carlos no tenía ningún derecho sobre la propiedad a pesar de haber vivido ahí durante años. Firmé todos los papeles necesarios para poner la casa en venta, estableciendo un plazo de 30 días para que mi familia encontrara otro lugar donde vivir. La reacción de mi familia fue exactamente lo que había esperado. Carlos intentó ir a mi trabajo anterior para buscarme, pero ya había renunciado la semana anterior sin decirle a nadie. Leticia fue a casa de doña Carmen varias veces, pero mi vecina le dijo firmemente que yo no quería recibir visitas de nadie. Hasta doña Esperanza se apareció una tarde, tratando de convencer a doña Carmen de que me convenciera de regresar, porque las familias no se separan por tonterías. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Diego. Según me contó doña Carmen, el niño lloraba todas las noches preguntando por su abuela, pero cuando Carlos intentaba explicarle que yo me había ido por mi propia voluntad, Diego gritaba que eso no era cierto, que yo nunca los dejaría. Era la única pérdida que realmente me dolía en el corazón, porque el niño no tenía la culpa de que sus papás fueran malagradecidos. A los 15 días, Carlos intentó una estrategia diferente. Llegó a casa de doña Carmen con Diego, esperando que ver a mi nieto me haría cambiar de opinión. Doña Carmen me preguntó si quería hablar con ellos, pero yo le dije que no estaba lista. Desde la ventana los vi parados en la banqueta, Carlos cargando a Diego, quien lloraba preguntando por qué su abuela no salía a verlo. Fue uno de los momentos más difíciles de toda mi vida, pero sabía que si cedía en ese momento, todo habría sido inútil. El día 20 llegó la noticia que estaba esperando. El agente inmobiliario me llamó para decirme que ya tenía un comprador serio para la casa, alguien que estaba dispuesto a pagar el precio completo en efectivo.
La venta se haría oficial en 10 días más, exactamente al cumplirse el plazo que les había dado a Carlos y Leticia para mudarse. Los últimos días antes de la venta fueron los más tranquilos que había tenido en años. Me levanté cada mañana sin prisa, desayuné leyendo el periódico, salí a caminar por mi nuevo barrio y por las tardes me senté en el pequeño balcón de mi departamento a ver el atardecer. Era una vida simple pero completamente mía, sin horarios impuestos por otros, sin expectativas que cumplir, sin servicios que brindar. Doña Carmen me contó que Carlos y Leticia estaban buscando desesperadamente un lugar donde mudarse, pero con el poco dinero que tenían, les era difícil encontrar algo decente. Habían vivido tanto tiempo sin pagar renta que no habían ahorrado nada para una emergencia como esa. Doña Esperanza había intentado convencer a Leticia de que demandara la venta de la casa, pero el abogado que consultaron les explicó que yo tenía todo el derecho del mundo de vender mi propiedad. El día 29, un día antes de que se venciera el plazo, Carlos me mandó un último mensaje de WhatsApp que sí leí. Mamá, por favor, piénsalo bien. Somos tu familia, somos lo único que tienes en la vida. Sin nosotros vas a estar completamente sola, y cuando seas más viejita, no vas a tener quien te cuide. Por favor, regresa a casa. Prometo que todo va a cambiar. Leí ese mensaje 3 veces antes de borrarlo sin responder. Carlos seguía sin entender que yo no necesitaba que me cuidaran como si fuera una carga. Necesitaba que me respetaran como si fuera una persona. El cuidado sin respeto no era amor, era lástima. Y yo ya no quería que nadie sintiera lástima por mí. El día 30, exactamente como había prometido en mi carta, se completó la venta de la casa. Carlos y Leticia tuvieron que mudarse a un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, llevándose solo lo que podían cargar. Según doña Carmen, la mudanza fue triste y silenciosa, con Diego preguntando constantemente cuándo iba a regresar su abuela a vivir con ellos. Esa noche, sentada en mi nuevo hogar, abrí la primera cuenta de banco de mi nueva vida y deposité el dinero de la venta de la casa. Por primera vez en mi vida adulta, tenía seguridad económica completa y la libertad absoluta de decidir cómo usar mi tiempo y mi dinero. Ya no era la María Guadalupe que servía a otros, ahora era la María Guadalupe que se servía a sí misma. Y por primera vez en décadas, eso se sintió perfectamente bien. Carlos me llamó más de 50 veces durante el primer día después de la venta, dejando mensajes desesperados, pidiendo que regresara, prometiendo que todo iba a cambiar, que me iban a tratar mejor. Leticia también trató de convencerme, diciéndome que solo era una etapa difícil del matrimonio y que necesitaban mi ayuda para cuidar a Diego. Pero yo no contesté ni una sola llamada y no respondí ningún mensaje. Por primera vez en la vida, escogí mi silencio como respuesta. Doña Carmen me ayudó a establecer mi nueva rutina en mi departamento pequeño, pero acogedor, donde finalmente pude vivir en paz, sin órdenes, sin falta de respeto, sin sentirme como un estorbo en mi propia casa. La venta de la casa se completó exactamente como había avisado en la carta, en 30 días. Carlos y Leticia trataron de entrar a los juzgados para impedir la venta, pero descubrieron que yo tenía todo el derecho de vender mi propiedad, ya que todo estaba a mi nombre desde el principio. Tuvieron que salir de la casa y buscar un departamento de renta con el poco dinero que tenían, porque siempre habían dependido de mi casa para vivir gratis. Doña Esperanza trató de convencer a su hija de que me demandara, pero el abogado les explicó que yo no les debía nada a nadie. Al contrario, ellos habían vivido años en mi casa sin pagar ni un peso de renta. Diego fue la única pérdida que realmente me dolió en el corazón, porque el niño no tenía la culpa de que sus papás fueran malagradecidos. Pero hasta ese dolor lo cargué en silencio, sabiendo que un día, cuando creciera, tal vez entendería por qué su abuela tuvo que irse. 6 meses después, doña Carmen me contó que Carlos y Leticia se habían separado porque el estrés económico acabó con su matrimonio. Él la culpaba a ella por la manera como me trataron, y ella lo culpaba a él por no haber aguantado la herencia de la casa. Cuando escuché eso, no sentí coraje ni lástima, solo una paz profunda de quien había tomado la decisión correcta. Ellos querían que yo desapareciera. Entonces fue exactamente lo que hice.
Durante los primeros meses en mi nueva vida, establecí rutinas que nunca antes había podido disfrutar. Me levantaba cuando mi cuerpo despertaba naturalmente, no cuando el despertador me obligaba. Desayunaba tranquilamente mientras veía las noticias o leía un libro, sin tener que estar pensando en preparar comida para otros. Los fines de semana iba al mercado y compraba exactamente lo que se me antojaba comer, sin tener que considerar los gustos de nadie más. Mi departamento se convirtió en un refugio que reflejaba completamente mis gustos personales. Puse mis fotos favoritas en las paredes, coloqué mis plantas en la ventana donde daba mejor el sol, acomodé mis pocos muebles exactamente como me parecía más cómodo. Por primera vez en décadas, cada objeto en mi hogar estaba ahí porque yo había decidido que pertenecía ahí, no porque alguien más hubiera determinado que así debía ser. Doña Carmen se convirtió en mi confidente más cercana durante esa transición. Venía a visitarme 2 o 3 veces por semana y nos sentábamos en mi pequeña sala a tomar café y platicar sobre todo lo que había pasado. «María, te ves como una persona completamente diferente», me decía frecuentemente. «Es como si hubieras regresado a ser la mujer que eras antes de que tu familia te apagara». Sus palabras me confirmaban lo que yo sentía por dentro. Había recuperado partes de mi personalidad que creía perdidas para siempre. También comencé a reconectar con mi hermana Rosario en Guadalajara. Hablábamos por teléfono todas las semanas y ella notaba el cambio en mi voz inmediatamente. «Manita, suenas tan tranquila, tan contenta», me decía con alegría genuina. «Por primera vez en años, cuando hablas, no suenas cansada ni agobiada». Rosario tenía razón. Había vivido tanto tiempo con un peso invisible encima que ya ni recordaba cómo se sentía vivir sin él. Una tarde, mientras organizaba mis cosas personales, encontré cartas viejas que había escrito pero nunca enviado durante los años más difíciles con mi familia. Eran páginas y páginas llenas de quejas, frustraciones y dolor que nunca había expresado en voz alta. Leerlas me hizo llorar, pero también me hizo sentir orgullosa de la mujer valiente que había tomado la decisión de cambiar su vida en lugar de seguir escribiendo cartas que nadie leería. El primer encuentro accidental con mi familia antigua sucedió 3 meses después de mi partida. Estaba en el supermercado comprando verduras cuando vi a Leticia empujando un carrito con Diego. Mi corazón se aceleró inmediatamente y por un momento pensé en esconderme entre los pasillos para evitar el encuentro. Pero algo dentro de mí me dijo que ya no tenía por qué esconderme de nadie. Era una mujer libre comprando en un lugar público y tenía todo el derecho de estar ahí. Diego me vio primero y corrió hacia mí gritando «¡Abuela!», con una alegría que me atravesó el alma. Lo abracé fuertemente, sintiendo cuánto lo había extrañado, pero también manteniéndome firme en mi decisión. Leticia se acercó después, con una expresión incómoda en el rostro. «Suegra, ¿cómo está? La hemos extrañado mucho», me dijo, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera recitando líneas ensayadas. «Estoy muy bien, gracias», le respondí simplemente, sin entrar en detalles sobre mi nueva vida. Diego me preguntó cuándo iba a regresar a casa, y esa pregunta me partió el corazón. «Mi amor, la abuela ahora vive en otro lugar, pero te sigue queriendo igual que siempre», le expliqué con toda la dulzura que pude reunir. Leticia interrumpió rápidamente, diciendo que tenían prisa y tenían que irse. Despedí a Diego con otro abrazo fuerte. Le dije que se portara bien, y los vi alejarse sin sentir la necesidad de perseguirlos o de explicar mis decisiones. Ese encuentro me confirmó algo importante. Mi amor por Diego no había disminuido, pero mi disposición a sacrificar mi dignidad por mantener relaciones familiares tóxicas había desaparecido completamente. Podía amar a mi nieto desde la distancia sin permitir que su presencia me hiciera regresar a una situación que me hacía infeliz. 2 semanas después del encuentro en el supermercado, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, pero su voz sonaba diferente, menos demandante, más humilde. «Mamá, ¿podemos platicar? Solo quiero escuchar cómo estás», me dijo. Algo en su tono me hizo decidir contestar la llamada en lugar de colgar inmediatamente como había hecho durante meses. «Estoy bien, Carlos». «¿Cómo están ustedes?», le pregunté, manteniendo mi voz neutral. Me contó que se habían mudado a un departamento más pequeño, que Leticia había tenido que buscar trabajo porque sus ingresos solos no alcanzaban para mantener la familia,
y que Diego preguntaba por mí constantemente. «Mamá, creo que no entendíamos lo importante que eras para nosotros hasta que te fuiste», me dijo con una honestidad que no había escuchado en sus palabras en años. «Carlos, lo importante no era lo que yo hacía por ustedes», le respondí con tranquilidad. «Lo importante era cómo me trataban mientras lo hacía, y ustedes me trataban como si fuera invisible como persona, solo visible como servicio». Hubo un silencio largo en la línea telefónica, como si él estuviera procesando mis palabras por primera vez realmente. «¿Hay alguna manera de arreglar esto, mamá? ¿De que podamos empezar de nuevo?», me preguntó con una vulnerabilidad que no había mostrado desde que era niño. Su pregunta me hizo reflexionar profundamente antes de responder. «Carlos, yo no puedo arreglar algo que ustedes rompieron. Solo ustedes pueden decidir si quieren aprender a tratarme como la persona que soy, no como la empleada que esperaban que fuera». Después de esa conversación, algo cambió en la frecuencia y el tono de los contactos de mi familia. Carlos comenzó a llamarme una vez por semana, no para pedirme que regresara, sino solo para preguntarme cómo estaba y contarme cómo estaban ellos. Las llamadas eran cortas pero respetuosas, como si finalmente hubiera entendido que yo era una persona independiente con mi propia vida, no una extensión de su familia que existía solo para servirles. Leticia también cambió su manera de comunicarse conmigo. En lugar de mandarme mensajes llenos de justificaciones y promesas vacías, comenzó a enviarme fotos de Diego con mensajes simples como «Diego te manda saludos» o «Diego hizo este dibujo para ti». No trataba de manipularme emocionalmente ni de hacerme sentir culpable por mi decisión. Era como si hubiera aprendido a respetar los límites que yo había establecido. Durante este periodo, también comencé a reconstruir aspectos de mi identidad que había perdido durante los años de servicio familiar total. Me inscribí en una clase de tejido en el centro comunitario de mi nueva colonia, donde conocí a otras mujeres de mi edad que se convirtieron en amigas genuinas. Por primera vez en décadas, tenía conversaciones que no giraban en torno a las necesidades o problemas de mi familia. Estas nuevas amistades me enseñaron algo valioso. Existía un mundo entero de mujeres que habían pasado por experiencias similares a la mía. Algunas habían tomado decisiones drásticas como la mía, otras habían encontrado maneras de establecer límites sin romper completamente con sus familias, pero todas habían tenido que luchar por recuperar su dignidad personal en algún momento de sus vidas. María Elena, una de mis nuevas amigas, me contó su propia historia de cómo había dejado de ser la cuidadora automática de toda su familia extendida. «Al principio me sentía culpable», me explicó, «pero después me di cuenta de que enseñarles a valorarme fue el mejor regalo que les pude dar». Sus palabras me ayudaron a entender que mi decisión no había sido egoísta, sino educativa. 6 meses después de mi partida, recibí una carta inesperada en mi nuevo domicilio. Era de Diego, escrita con su letra de niño de 8 años, pero claramente dictada por un adulto. La carta decía: «Querida abuela, te extraño mucho, pero papá me explicó que tú necesitabas tu propio espacio para ser feliz. Espero que estés contenta en tu nueva casa. Yo estoy aprendiendo a ayudar más en la casa para que mamá no esté tan cansada. Te quiero mucho y espero verte pronto. Diego». Esa carta me hizo llorar, pero también me llenó de esperanza. Significaba que Carlos estaba empezando a enseñarle a su hijo lecciones importantes sobre respeto, responsabilidad y consideración hacia otros. Tal vez mi partida había servido como una lección educativa para toda la familia, no solo como un castigo por su comportamiento anterior. Al cumplirse el primer año de mi nueva vida independiente, decidí hacer algo que había estado posponiendo: contactar a Carlos directamente para proponer un encuentro. No porque quisiera regresar a mi vida anterior, sino porque sentía que había llegado el momento de establecer las bases de una relación familiar completamente nueva, construida sobre respeto mutuo en lugar de servicios unidireccionales. «Carlos, he estado pensando que tal vez podríamos vernos para platicar», le dije durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales. «Pero quiero que entiendas que no es para discutir mi regreso a la casa. Es para hablar sobre cómo podemos tener una relación de madre e hijo basada en respeto mutuo». Su respuesta fue inmediata y positiva. «Mamá, me encantaría verte. ¿Dónde te gustaría que nos encontráramos?» Decidimos encontrarnos en un café neutral, ni en mi departamento ni en el suyo,
sino en un lugar público donde ambos nos sintiéramos cómodos. Cuando llegué al café esa tarde de sábado, Carlos ya estaba ahí esperándome. Se veía diferente, más delgado, con algunas canas nuevas, pero sobre todo se veía más humilde. Se paró cuando me vio entrar y me saludó con un abrazo genuino, no del tipo apresurado que me daba antes cuando necesitaba algo de mí. «Mamá, te ves muy bien», me dijo mientras nos sentábamos. «Te ves en paz». Sus palabras me sorprendieron porque reflejaban exactamente cómo me sentía por dentro. «Gracias, Carlos. Me siento en paz», le respondí honestamente. «¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo están Diego y Leticia?» Carlos me contó sobre los cambios que habían tenido que hacer en sus vidas después de mi partida. Leticia había conseguido trabajo en una oficina y estaba contribuyendo económicamente al hogar por primera vez en años. Él había tenido que aprender a hacer muchas cosas domésticas que antes yo hacía automáticamente. Diego había madurado considerablemente y ahora ayudaba con tareas de la casa sin que tuvieran que pedírselo. «Mamá, no me di cuenta de todo lo que hacías hasta que tuvimos que hacerlo nosotros mismos», me confesó con una honestidad que me conmovió. «Y tampoco me di cuenta de cómo te tratábamos hasta que no estuviste ahí para que te tratáramos así». Su reconocimiento era exactamente lo que había necesitado escuchar durante años, pero que llegaba en el momento correcto de mi vida, cuando ya no dependía de él para mi autoestima. Le conté sobre mi nueva vida, mis amigas, mis actividades, mi sentimiento de libertad y autonomía. Carlos escuchaba atentamente, haciendo preguntas sobre mis nuevas experiencias sin tratar de convencerme de que regresara a mi vida anterior. Era la primera conversación real que habíamos tenido como adultos independientes, en lugar de como madre servicial e hijo demandante. «¿Crees que alguna vez podremos tener una relación normal de familia?», me preguntó hacia el final de nuestro encuentro. La pregunta era importante porque reflejaba su nueva comprensión de que las relaciones familiares tenían que ser construidas sobre bases sólidas, no simplemente asumidas como obligaciones automáticas. «Carlos, podemos tener la relación que ambos decidamos construir», le respondí. «Pero tiene que ser una relación donde yo sea tratada como tu madre, no como tu empleada. Donde mi tiempo y mi energía sean respetados, no dados por sentado. Donde mi dignidad como persona sea tan importante como mis servicios como familiar». Mi respuesta lo hizo reflexionar visiblemente. «¿Eso significaría que tal vez podrías visitarnos a veces? ¿O que nosotros te podríamos visitar?», me preguntó con esperanza cautelosa. Su manera de preguntar mostraba que había entendido que cualquier relación futura tendría que ser por mutuo acuerdo, no por obligación familiar. «Podríamos empezar despacio», le dije. «Tal vez reuniones como esta, en lugares neutrales. Tal vez ocasionalmente podrías traer a Diego para que pasemos tiempo juntos. Pero todo tiene que ser por invitación mutua, no por expectativa automática. Y yo mantendré mi propia casa y mi propia vida independientemente de cualquier relación que construyamos». Nuestro encuentro terminó con un abrazo largo y genuino, el primero que habíamos compartido en años que no estaba relacionado con una petición de su parte o una tarea mía. Cuando nos despedimos, ambos entendíamos que estábamos comenzando algo completamente nuevo, no reparando algo viejo que se había roto. Durante las siguientes semanas, Carlos cumplió su palabra. No me presionó para acelerar el proceso de reconciliación, ni trató de hacerme sentir culpable por mantener mis límites. En lugar de eso, siguió llamándome semanalmente para contarme sobre su vida y preguntarme sobre la mía, construyendo gradualmente una comunicación basada en interés mutuo en lugar de necesidades unidireccionales. Un mes después de nuestro encuentro en el café, Carlos me pidió si podía traer a Diego para que pasáramos una tarde juntos en el parque cerca de mi departamento. Acepté la invitación, y esa tarde soleada de domingo fue mágica. Diego había crecido mucho en el año que habíamos estado separados, tanto físicamente como en madurez emocional. «Abuela, papá me explicó que tú te fuiste porque nosotros no te tratábamos bien», me dijo Diego con una seriedad que me sorprendió en un niño de su edad. «Quiero que sepas que yo sí te extrañé mucho y que ahora ayudo en la casa para que mamá no esté tan cansada».
Sus palabras me mostraron que Carlos estaba cumpliendo su responsabilidad de enseñarle lecciones importantes a su hijo sobre respeto y consideración hacia otros. Pasamos 3 horas juntos en el parque, jugando, platicando y reconociéndonos mutuamente después de un año de separación. Al final de la tarde, cuando Carlos vino a recoger a Diego, mi nieto me abrazó fuertemente y me dijo: «Abuela, me da mucho gusto que estés contenta en tu nueva casa. ¿Podemos venir a visitarte otra vez?». Su pregunta, formulada como petición en lugar de demanda, me mostró que estaba aprendiendo las lecciones correctas sobre relaciones respetuosas. «Claro que sí, mi amor», le respondí. «Cuando quieran visitarme y yo esté disponible, será un placer recibirlos». Mi respuesta establecía claramente que las visitas futuras serían por mutuo acuerdo, no por obligación automática, pero también confirmaba mi apertura a mantener una relación con mi nieto bajo términos saludables. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día en mi departamento silencioso y tranquilo, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible un año atrás. Había recuperado mi dignidad personal sin perder completamente a mi familia. La relación era diferente, más limitada, más estructurada, pero también era más genuina y respetuosa que cualquier interacción familiar que había tenido en años. Mi vida había encontrado un equilibrio perfecto entre la independencia que necesitaba para ser feliz y la conexión familiar que quería mantener bajo mis propios términos. Ya no era la María Guadalupe que sacrificaba todo por otros, pero tampoco era una mujer completamente aislada de las personas que había amado durante toda su vida. Era simplemente María Guadalupe Hernández, una mujer de 69 años que había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino la base necesaria para cualquier relación saludable con otros. 2 años han pasado desde que dejé mi vida anterior atrás, y hoy me levanto cada día en mi departamento pequeño pero lleno de paz, donde nadie me trata mal ni me hace sentir invisible. Tengo una rutina simple que me trae alegría. Cuido mis plantas en el balcón, leo libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo, y hago trabajos voluntarios en una guardería donde los niños me llaman Abuelita María, con cariño verdadero. Doña Carmen me visita todos los fines de semana y siempre comenta que parezco más joven, más ligera, como si me hubiera reencontrado después de años perdida. A veces Carlos todavía trata de comunicarse conmigo, especialmente en fechas especiales, como cumpleaños o días festivos, mandando mensajes, pidiendo perdón y prometiendo que ha cambiado. Recibo esos mensajes, pero ya no respondo automáticamente. Aprendí que algunas heridas en el alma solo sanan cuando una se aleja completamente de la fuente del dolor. La semana pasada me topé por casualidad con Leticia en el mercado. Ella me vio primero y trató de acercarse para platicar, pero yo simplemente terminé de hacer mis compras, pagué en la caja y me fui sin decir una palabra. El silencio que ahora escojo mantener es mi mayor conquista, porque finalmente entendí que no toda la gente merece explicaciones. Ayer, mientras regaba mis plantas, pensé en cómo la vida a veces nos enseña lecciones dolorosas para mostrarnos el camino hacia la libertad. Cerré la caja vieja donde guardaba las fotos de la familia, la puse en el armario junto con las penas del pasado y me sonreí a mí misma en el espejo de la sala. La mujer que me miraba de vuelta tenía arrugas de edad, pero ojos llenos de dignidad, y por primera vez en años realmente me gustó mi propia compañía. Mi departamento ahora refleja completamente quién soy yo, no lo que otros esperaban que fuera. En la cocina pequeña cocino exactamente lo que se me antoja, cuando se me antoja. En las tardes me siento en mi sillón favorito a tejer mientras escucho música que me gusta. Los domingos por la mañana me quedo en la cama leyendo el periódico sin prisa, sin escuchar gritos pidiendo desayuno. Las amigas que hice en la clase de tejido se han convertido en mi nueva familia elegida. Nos juntamos los miércoles para tomar café y compartir historias de nuestras vidas. Son mujeres que, como yo, aprendieron que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad propia. María Elena me dice siempre: «Mira nada más cómo brillan tus ojos ahora, María. Es como si hubieras despertado de un sueño muy largo». El mes pasado, Diego me escribió una carta que me llegó al corazón. Me contaba que está aprendiendo a ayudar en la casa, que entiende por qué tuve que irme,
y que espera algún día poder visitarme en mi nuevo hogar. Su carta terminaba diciendo: Abuela, papá me explicó que a veces las personas que queremos necesitan espacio para ser felices, y está bien. Esas palabras me mostraron que mi partida había servido para enseñarle lecciones importantes sobre el respeto y la consideración hacia otros. También he comenzado a escribir. Tengo un cuaderno donde anoto mis pensamientos, mis experiencias diarias, mis reflexiones sobre esta nueva etapa de mi vida. Escribir me ayuda a procesar todo lo que viví y a valorar la paz que ahora tengo. Algunas noches, cuando termino de escribir, releo páginas anteriores y me sorprendo de mi propia transformación. Mi hermana Rosario vino a visitarme desde Guadalajara el mes pasado. Se quedó una semana conmigo y fue maravilloso tener a alguien de mi familia que me conoce desde siempre. María, recuperaste tu sonrisa genuina, me dijo el día que se fue. Esa sonrisa que tenías cuando éramos jóvenes, antes de que la vida te pusiera tantas responsabilidades encima. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el balcón viendo el amanecer, pensé en todas las mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví, siendo invisibles en sus propias casas, cargando con todo sin recibir reconocimiento, sacrificando su identidad por mantener unida una familia que no las valora. A esas mujeres les diría que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad propia por encima de la comodidad ajena. No me arrepiento de haber criado a mi hijo con amor. No me arrepiento de haber trabajado tanto para darle una buena vida, pero sí me arrepiento de haber tardado tanto en entender que amar a otros no significa desaparecerme a mí misma. El amor verdadero incluye amor propio, respeto propio, consideración propia. Ahora entiendo que mi partida no fue venganza, fue liberación. No fue crueldad, fue autocuidado. No fue egoísmo, fue justicia personal. Y por primera vez en décadas puedo decir honestamente que soy feliz con las decisiones que he tomado. Anoche, antes de dormir, abrí la ventana de mi recámara para que entrara el aire fresco. Escuché los sonidos de la noche, perros ladrando a lo lejos, música suave de alguna casa vecina, el viento moviendo las hojas de los árboles. Todo sonaba pacífico, como mi nueva vida. Me acosté en mi cama sabiendo que mañana me levantaría cuando quisiera. Comería lo que se me antojara y pasaría el día haciendo cosas que me dan alegría. No habría órdenes que cumplir, no habría expectativas que satisfacer, no habría servicios que brindar a personas que me daban por sentada. Cerré los ojos con una sonrisa en los labios, agradecida por haber tenido el valor de elegir mi propia felicidad después de tantos años de elegir la comodidad de otros. La María Guadalupe que se durmió esa noche era una mujer completa, libre, en paz consigo misma. A veces, el mayor comienzo nuevo es el silencio que una escoge mantener.